Semana 24. Claro, volvemos a semana 24 y tenemos en el estudio ya, Ignacio, a Rafael Dochao, que es embajador de la Unión Europea aquí en Chile. ¿Cómo está? 4 años lleva en Chile, me decía que ya está a punto de irse a Bélgica, sí. Pero queremos conversar con usted de la experiencia que ha tenido y los planes que tienen de la Unión Europea con Chile, este vínculo que se ha dado ya hace más de 14 años. Perfecto. No, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero preguntarle, ¿en qué están trabajando? En una pregunta bastante amplia con Chile. Usted me decía que está modernizando este acuerdo que tienen hace 14 años. Sí, mira, con Chile fue el primer país, de hecho con América Latina, junto con México, hicimos este acuerdo de asociación que incluye no solamente el libre comercio, sino también cooperación, digamos, entre las dos partes, entre la Unión Europea y Chile, y también un capítulo puramente de político, digamos, donde se contienen desde las relaciones parlamentarias, todos los temas, digamos, políticos de diálogo. Y eso hace que sea un acuerdo muy especial, pero que se ha quedado un poco obsoleto. Si estamos hablando del 2002, han cambiado muchas cosas y entonces todos los temas que tienen que ver con inmigración, con armas de destrucción masiva, con temas relacionados, por ejemplo, con la energía como parte de la política internacional. Todos esos temas, más mejorar la parte comercial, es lo que estamos haciendo en este momento. Específicamente el tema migratorio, que en Chile ya en los últimos años ha sido un boom, con la gente que ha llegado de Haití, de Ecuador. Bueno, antes teníamos también y siguen con los venezolanos, llegando, bueno, venezolanos en este caso, peruanos, bolivianos. ¿Cómo ustedes han ayudado a nuestro gobierno chileno a que nosotros podamos recibir de buena manera a todos estos extranjeros? Bueno, mira, yo creo que hay una cuestión muy clara, y es que en el mundo ya no se puede hablar de países aislados. Chile, efectivamente, hasta hace no muchos años era un país donde salían emigrantes. O sea, en Europa ha habido emigrantes chilenos, en fin, después de la dictadura y por motivos económicos también. Y en la Unión Europea tenemos un modelo, yo diría, no perfecto, pero muy avanzado, de cómo los emigrantes de diferentes zonas del mundo vienen y ayudan al desarrollo. Yo creo que en el fondo una de las cosas que tiene que comprender la gente es que cuando se habla de inmigración no es un peligro. La inmigración es siempre una oportunidad para la gente que viene, pero también para los países, porque aportan no solamente una diversidad cultural, sino que aportan a nuestra seguridad social, aportan en el mundo del trabajo y aportan nuevas culturas. Pero en concreto, ¿cómo se hace para ir dejando que ellos se introduzcan de buena manera en un país como este, que, como usted bien decía, era cerrado? Bueno, por eso se dice Chile al fin del mundo, era muy cerrado. Sí. Nos cuesta quizás tener esta combinación cultural, también mucha gente, no sé, por los trabajos es un poco celosa, que algunos extranjeros tuviesen trabajos que podrían pertenecer a los chilenos. ¿Cómo ustedes ven eso y cómo podrían decirle ustedes que sean un aporte al gobierno chileno? Bueno, lo que es un aporte es, efectivamente, como digo, una cosa esencial. Si en un país vienen inmigrantes es porque efectivamente hay puestos de trabajo para ellos. Pasa lo mismo que en Europa. Hay puestos de trabajo en mi país, en España, en Bélgica, en otros países, donde los ciudadanos del país ciertos tipos de trabajo ya no los hacen, o no los hacen tanto. Desde trabajos de servicio doméstico, por ejemplo, trabajos en la agricultura, trabajos en la construcción, etcétera. Entonces, en ese tipo de circunstancia, lo que tiene que entender la población es que el inmigrante no es un peligro, es alguien que viene a ocupar un puesto de trabajo normalmente no ocupado por los nacionales. Y segundo, como digo, todo lo que es la riqueza cultural que aportan los inmigrantes, sean de diferente religión o de la misma religión, como suele pasar aquí en Chile, son gente que aportan nuevas culturas, nuevas formas de ver el mundo, etcétera, y como digo, eso enriquece a las sociedades. ¿Qué es lo que hemos hecho como apoyo a Chile? Pues intercambiar experiencias, básicamente. En la Unión Europea tenemos desde hace muchos años, y uno de los elementos esenciales, por ejemplo, es que la inmigración no debe ser ilegal. Los inmigrantes no deben entrar sigilosamente por una frontera, digamos, por el aire o por tierra sin un contrato de trabajo. Básicamente un inmigrante tiene que ir a ocupar un puesto, un puesto de trabajo que sea para el que se le ha llamado. Embajador, cuando hablamos de inmigrantes, y lo quiero llevar a otro tema, lamentablemente nosotros las últimas veces que hemos mirado hacia Europa, mediáticamente, ha sido por situaciones de atentados terroristas que han ocurrido en diversas ciudades muy importantes, por lo demás, en Europa. Quería saber cómo está ese diálogo con Chile, qué es lo que se ha conversado en materia de seguridad y también de este fenómeno que se está generando en el viejo Pues mundo. mira, decir primero que el fenómeno del terrorismo que se está dando en los últimos tiempos en Europa, básicamente el terrorismo de Daesh, el terrorismo islámico,
o islámico radical, pertenece a una situación, a una coyuntura política que se está dando en Oriente Medio. Es decir, si no hubiese la guerra de Irak, la guerra de Siria, si no hubiese habido toda una serie de evoluciones, recordemos que ya Al-Qaeda atentó en Europa y atentó en Estados Unidos, etcétera, pero si no hubiese habido esas guerras, esos conflictos, no hubiésemos tenido, digamos, el caldo de cultivo que es lo que ha aportado ese terrorismo a Europa. Europa lo que ha planteado desde un primer momento es hacer piña, estar cada vez más unidos, es decir, cuando alguien atenta contra tu modo de vida, cuando alguien atenta contra el propio orden social, y el terrorismo lo que intenta es eso, romper con las situaciones, lo que queremos básicamente desde Europa es mantenernos unidos y mantener esa paz, esa estabilidad y esa unión. ¿Qué es lo que sucede con un país como Chile? Bueno, Chile no tiene terrorismo como tal, no ha habido atentados islámicos y esperemos que no suceda así. Ha habido sí, sin embargo, diferentes conatos de atentados y, por ejemplo, de grupos anarquistas, y ha habido una colaboración muy estrecha entre las policías europeas y la policía chilena, Carabineros y PDI, para conseguir precisamente aislar a esos grupos que en el fondo lo que atentan es a la paz social. Pero me imagino que se están compartiendo experiencias, no han llegado, pero obviamente ha existido en la región, no en Chile, pero en la región, lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en las medidas de seguridad en los Juegos Olímpicos de Río, estamos hablando de la región, en fin, me imagino que se han compartido experiencias para poder frenar y en lo posible evitar cualquier tipo sí, por supuesto. de situaciones. Como digo, no es el tema del terrorismo no es algo que solo atañe a Europa, a Estados Unidos o a cualquier país occidental. Básicamente donde más atentados terroristas, y no hay que olvidarlo, es contra musulmanes en países musulmanes. Y eso es una cosa que hay que tener siempre presente. Pero estamos todos, precisamente por esa nueva escalada de terrorismo, donde de pronto un camión a alta velocidad atenta con gente que se está divirtiendo en una fiesta popular el día de la fiesta nacional, o un atentado en una estación de tren o en un aeropuerto, atenta, como digo, a situaciones cotidianas de nuestra vida, y por tanto los servicios de inteligencia de ambos lados están trabajando para protegernos mejor, para proteger a los ciudadanos y sobre todo que los ciudadanos tengan sensación de seguridad, que es importante. Quiero llevarlo a otro tema. La Unión Europea siempre ha estado en pos de los derechos humanos, es una bandera que lleva la Unión Europea. En Chile tenemos, por ejemplo, muchos femicidios. Las mujeres son bastante maltratadas. Vimos un caso, bueno, ayer se me olvida el nombre del diputado, sí, ¿te acuerdas? No, un concejal, un candidato concejal, concejal. perdón, candidato concejal de la UDI que renunció. ¿Cómo me dijiste, Coca? Que se me olvidó. Matías Huerta, sí, que es un candidato ex UDI a concejal, y salió un audio, bueno, que en realidad el que lo escuche es muy, muy fuerte, donde golpea a la polola, a la novia, discuten, bueno, y le dice que le va a volver a pegar y todo eso. Le comento esto para saber cómo se ha enfrentado la Unión Europea el tema de los femicidios y cómo ustedes podrían ayudarnos con esos datos acá en Chile para poder de alguna vez por todas terminar con aquello. Sí. No, muchas gracias. Creo que es una pregunta fundamental y me alegra mucho que me la hagas. Primero porque efectivamente para la Unión Europea, dentro de nuestra estrategia de derechos humanos en Chile, el tema de los femicidios está en el número 1. Estamos preocupados no porque queramos dar lecciones, es decir, femicidios hay en España, en Finlandia, en Croacia, en cualquier país europeo está habiendo femicidios todas las semanas. Es un problema mundial. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con Chile? Estamos trabajando muy profundamente para todas nuestras experiencias ponerlas al servicio de Chile y ayudar. Pero ¿dónde empiezan los femicidios? Y aquí quiero hacer un llamado importante a los medios de comunicación, empezando por vosotros, y me alegra por eso que saques la pregunta. Porque muchas veces el tema de los femicidios se trata de una forma muy banal. En la violencia contra la mujer que existe en nuestras campañas publicitarias, que existe en la forma de dar las noticias, que existe en la forma del comportamiento ciudadano normal, esa violencia soterrada es al final la que está creando el caldo de cultivo para los femicidios. Y por tanto yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea lo que estamos haciendo es que hay que empezar por la educación, hay que empezar en los colegios, desde los cabros más chicos, educando en la igualdad de género. No somos iguales los hombres y las mujeres, pero sí tenemos que ser iguales en derechos y en obligaciones. Y empezando por la educación y siguiendo por la universidad y siguiendo por, como digo, los temas relacionados con los medios de comunicación, con la publicidad, etcétera, en cualquier momento, y por ejemplo hemos trabajado mucho con una organización llamada OCAC, una ONG contra el acoso callejero, denunciar el acoso callejero. Es decir, cuando alguien vea en el Transantiago, en un autobús, que hay un hombre
molestando a una niña o a una chica, eso debería ser un motus para que todo ese autobús se pusiese en contra de ese hombre. Y la gente muchas veces cierra los ojos y lo deja aparte. Y esas pequeñas circunstancias de violencia contra las mujeres hay que denunciarlas porque son el germen de la violencia mayor, que es el femicidio. Embajador, lo llevo a su experiencia, lo que ha vivido en Chile. ¿Qué es lo que más le chocó al llegar en este tipo de temas? La violencia de género, los mismos derechos de la mujer. Lleva 4 años en nuestro país, me imagino que usted habla del acoso callejero. Sí. Acá todavía muchos no perciben de que hay cosas que finalmente están vulnerando el derecho de la mujer. Lo tomamos como algo simpático. Así, claro, sí. polémico, pero el como un límite- piropo o algo Sí, así. pero- sí, pero la diferencia entre un piropo, el cual yo no niego su valor, en fin, yo mismo como latino... Claro, que tengo, tiene parte digamos, de las tendencia, tradiciones, es lo que parte dice de al que nuestra le tradición, gusta pero aparte entre un decir algún piropo piropo. y un acoso, todo el mundo sabemos cuál es. Es decir, no es lo mismo decirle una frase bonita a una chica o a una mujer que ya empezar de forma lasciva al perseguir esto. Y sobre todo, como digo, hay situaciones cotidianas. Cualquier persona que nos esté viendo lo sabe. En el metro, en el autobús, en el taxi, en cualquier cola del cine, etcétera, etcétera, sabemos que hay situaciones en las cuales hay ese tipo de acoso. Y por tanto, hay que estar muy despiertos. Y me preguntabas qué es lo que más me sorprendió. Pues mira, tuvimos aquí a Iñaki Gabilondo, ese gran periodista español, que vino precisamente para ver cómo se afronta en los medios el tema de la igualdad de género o el tema de la violencia. Y me acuerdo que en ese momento un diario muy conocido, La Segunda, lo citaré, sacó en un cambio de gobierno a los caballeros ministros cuerpo entero y a las ministras las piernas. Esa especie de segregación tan brutal que el propio Iñaki Gabilondo no daba crédito. Decía, ¿cómo pueden haber sacado solamente las fotos de las ministras, de las piernas de las ministras, cuando los caballeros le sacan de cuerpo entero? Bueno, pues eso es ese tipo de situaciones en las cuales se cosifica a la mujer. A una ministra no se la considera por sus valores intelectuales o políticos, sino que se le considera sino que por sus piernas. Lo cual ha pasado ahora también en los Juegos Olímpicos. Vi el otro día con el tema del vóley playa. También es todo un tema en Europa, unas editoriales por cómo el sexismo presente en esta competencia olímpica. Y aparece, ¿por qué? Porque en el fondo estamos muy acostumbrados, por eso digo que los europeos no debemos dar lecciones nunca, pero sí poner sobre el tapete las realidades. Y ya te digo, hasta en los Juegos Olímpicos, periódicos españoles de pronto sacan solamente las piernas del atleta. Es decir, se criticaba mucho un diario Marca, puede ser, exacto, de España, exacto, que había cosificado a exactamente. muchas Entonces, mujeres. por eso digo que lo que tenemos que tener bien presente, y por eso decía que nuestra estrategia como Unión Europea y lo que estamos haciendo en Chile es un poco denunciar, rascar un poco para que la gente, el chileno medio, se dé cuenta de que hay muchas situaciones de comportamiento sexista, de comportamiento machista, que tenemos que ir evitando, que tenemos que ir borrando, porque en el fondo yo diría que son posturas casi prehistóricas y que un poco tenemos que cambiar ese chip mental, pero básicamente, aparte de que la gente pueda ser consciente de esas situaciones, hay que empezar por la educación. Embajador, ¿lo quiero llevar a otro tema o quieres terminar este? No, dale. Si hay algo que yo creo que tenemos que mirar a Europa es precisamente el tema energético. En Europa ¿cuándo fue el año pasado? Este tremendo acuerdo por el cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo ven la realidad que estamos viviendo en Chile? Chile está adoptando buenas medidas en un tema tan importante como ese. Mira, el cambio climático efectivamente es algo que atañe a toda la Tierra y nos atañe a nosotros y a las generaciones futuras. El Acuerdo de París de diciembre del año pasado, efectivamente, yo creo que es uno de los, yo lo citaría como uno de los grandes éxitos diplomáticos de la humanidad de los últimos 50 años incluso. ¿Por qué? Porque en el fondo nos ponemos de acuerdo todos los países del mundo para iniciar prácticas que permitan mejorar la situación del medio ambiente y luchar contra eso que se ha dado a llamar el cambio climático. A nivel de ese acuerdo, cada país, y Chile no fue una excepción, se compromete a una reducción de los gases de efecto invernadero, de la producción de CO2, y nosotros lo que estamos es acompañando esos esfuerzos en Chile y en otros países. En Chile, te voy a dar un dato muy concreto. El otro día tuvimos en mi oficina, en la Embajada de la Unión Europea, una reunión con los principales alcaldes de un grupo que se ha dado en llamar Alcaldes contra el Cambio Climático. Estaba la alcaldesa de Santiago, de Providencia, de Lampa, de tantos otros municipios, de Temuco, de muchos municipios de todo el país. Con la idea que hicimos era: ¿qué pueden hacer los alcaldes y candidatos a alcalde, muchos de ellos, para introducir el concepto de cambio climático en la campaña electoral municipal que se nos viene? ¿Por qué? Porque el ciudadano medio no está
al tanto de qué significa Alejado, un cambio concepto climático. muy Y en el lejano. fondo, el cambio climático nos atañe a todos. O somos capaces de convencer, y hay que empezar desde los municipios, de que toda acción diaria, desde la persona que todavía ilegalmente, porque es ilegal, pone en Lo Curro una chimenea en funcionamiento, o en cualquier barrio de Santiago para calentarse, sabiendo que eso está contaminando el ambiente y produciendo, digamos, esos gases de efecto invernadero, hasta, por supuesto, las políticas públicas que tienen que lanzarse. En ese sentido, una de las cosas, y en el concepto energético, la Unión Europea lo que es un modelo de cómo utilizar energías alternativas. En un país como España, mi país, o como Dinamarca, se ha llegado a pics ya de utilización hasta de un 40% de la energía que se consume en el país la producen los molinos de viento, que no contamina absolutamente nada. Bueno, hay sus más y sus menos con temas de dónde se ponen los molinos, de que si atentan al cruce de las aves migratorias, etcétera. Pero en general, qué mejor energía que el viento. Y en un país como Chile, donde tenéis viento, tenéis sol, tenéis mareas y tenéis volcanes, Chile, efectivamente, creo que el gobierno ha optado por esa idea de que todas las energías nuevas tienen que ser energías renovables, energías verdes. Es algo que es una buena medida y que vais en el buen camino. Embajador, evidentemente tenemos muchísimo que aprender de los países de la Unión Europea, pero ¿usted ha aprendido algo de Chile? Nosotros le hemos traspasado algo importante en toda esta estadía de 4 años que lleva acá. Sí. No, mira, yo te diré que Chile es uno de los países, yo llevo desde hace 30 años sirviendo a la Unión Europea en muchos países del mundo, y una de las cosas que he sentido de Chile y de los chilenos es el calor. Yo creo que Chile es uno de los países de Latinoamérica donde hay gente que dice, no, los chilenos no son tan alegres ni tan bailarines como los colombianos o como los brasileiros. Bueno, es cierto. Pero eso es cierto, y yo creo que además tiene que ver un poco con la falta de población negra en el país. Yo siempre lo digo, si hubiese más negros en Chile habría más ritmos africanos. Habría más sabor. Y habría más sabor. Pero lo que sí que es cierto es que el chileno, una vez que te acoge, una vez que se consigue la amistad con un chileno, yo creo que ya es de por vida. Y dejamos ahora, mi familia y yo, grandes amigos, en fin. Quiero saludarles a todos ellos desde aquí y a toda la gente que ha trabajado para nosotros desde casa, en la residencia, en el trabajo, porque el chileno, como digo, da muchísimo calor. Y luego hay una cosa esencial, que eso quizá algo que no le gustará mucho a los santiaguinos, y es que el chileno fuera de Santiago es un chileno mucho menos estresado. Una de las cosas que me chocó, y preguntabas antes de mis experiencias, el chileno en Santiago a veces se comporta de forma estresada, tensa en el tráfico, etcétera, etcétera. Uno sale del área metropolitana y de pronto se encuentra con ese gran chileno y chilena, con esa gente afable, simpática, que es capaz de caminar contigo, de sentarse a charlar, etcétera, etcétera. Aquí se ha perdido, yo creo, la urbe, la gran urbe nos cierra un poco en nosotros mismos y nos hace perder esos valores del diálogo. De eso sí que saben los españoles. Sí, y para cerrar, yo sé que nunca es conveniente preguntarle a un embajador de procesos políticos internos en el país que están trabajando, pero la sensación que se lleva estos últimos 4 años en Chile han sido súper movidos en materia política y social. ¿Con qué sensación se va y qué proyección usted hace de acuerdo a la experiencia europea de lo que puede ocurrir en nuestro país? Bueno, mira, yo te diría que primero una cosa que también repito a menudo, y es que Chile se considera mucho menos de lo que es, o mucho peor de lo que realmente está. Chile no está, mucha gente dice, no, esto es un desastre, estamos en una grandísima crisis, etcétera. Mi análisis, y creo que lo comparten muchos o casi todos los embajadores europeos, por no decir todos, es que Chile es un país estable, donde se respetan los derechos humanos, donde hay un gobierno que hace sus funciones, donde hay cambios de gobierno, alternancia política perfecta. ¿Nos siguen viendo como un país serio, embajador? Es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde Carabineros, la policía chilena, yo creo que es la policía con mayor prestigio en el mundo, o en Latinoamérica, una de las con mayor prestigio en el mundo, el sistema judicial funciona, etcétera. Es decir, en general Chile está mucho mejor de lo que piensan los chilenos, y eso lo digo abiertamente y creo que es cierto, y el chileno tiene que ser consciente y mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Pues es uno de los temas que este gobierno ha llevado adelante. O sea, Chile lleva desde el final de la dictadura reformándose, y la reforma educativa
que va saliendo. Hay que tener en cuenta que un país como España lleva ya 3 o 4 reformas educativas, de que la reforma educativa se sigue haciendo en el Reino Unido y en Finlandia, incluso que es el país del mundo con mejor educación, siguen haciendo reformas. Es decir, son procesos que no se puede uno pensar que en 2, 3, 4 años lo haces, es una generación entera mejorarlo. Y lo mismo otras reformas que se están haciendo. Y por tanto, mi llamada y digamos mi consejo es ser pacientes, es decir, aquí hace falta saber que las reformas que se están haciendo en este país son necesarias, que quizá hacen falta más acuerdos de Estado entre la izquierda y la derecha en saber hacia dónde quiere ir Chile y cuál es ese proyecto. Quizá el proyecto de la nueva Constitución y todos los cabildos, todo lo que se está haciendo puede dar conciencia a la ciudadanía de qué Chile se quiere para dentro de 10, 15, 20 años y trabajar con paciencia, porque en el fondo la Unión Europea, que llevamos desde hace más de 60 años trabajando, es algo que se ha constituido con institucionalidad, con paciencia y con cariño. Yo creo que eso es como se hacen las cosas. Una mirada optimista entonces del embajador de la Unión Europea, Rafael Dochao. Le damos las gracias por estar aquí. Y suerte en sus desafíos futuros, pues. En Bélgica nos decía que ojalá que recuerde con mucho cariño Chile. Que lo recordaremos con muchísimo cariño y espero volver y saludaros. Aquí lo esperamos. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias.